Hermanos, amigos de Movimiento de Fe, Dios les bendiga. Tenemos la bendición de estar una vez más en este tiempo dirigiendo esta palabra con el propósito de animarlos. Creo que hay tiempos en los cuales nos acordamos de los tiempos pasados, nos acordamos de momentos quizá eh, buenos, quizá difíciles, y uno de los puntos importantes en los que estamos siempre enfocados es qué va a pasar en este tiempo. Quizá si en este tiempo las cosas están tomando un momento especial en su vida, y en esa reflexión y en ese pensamiento hay una reflexión espiritual respecto del Señor, respecto de su relación con el Señor. Creo que no podemos ignorar que para el cristiano, para el que cree en Dios, todo gira alrededor de nuestra fe. Tenemos diferentes, quizá múltiples roles en nuestra vida, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida social, en su vida quizá en todos los roles donde participa, y en cada lugar quizá tiene que poder dar un énfasis en su manera de ser, en su manera de comportarse, pero en todo creo que hay un punto muy importante, que es que somos la misma persona en diferentes funciones, en diferentes actividades. No es alentador vernos en cada punto, en cada forma, siendo diferentes, especialmente en la esencia. Así de que creo que a todos nos lleva el buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. Creo que hay momentos en nuestra vida cuando estamos preocupados, estamos quizá confrontados con alguna situación, con alguna, quizá alguna respuesta, y esa respuesta no llega o se demora o no sabemos de qué manera está afectando y le está creando cierta preocupación en su vida. Creo que en el caso que hoy tenemos la oportunidad de reencontrarnos a través de la palabra de Dios, es también el expresarles que Dios está dispuesto a escucharle, Dios está dispuesto a comenzar de nuevo, Dios está dispuesto a volver a renovar su bendición sobre su vida. Creo que es un tema importantísimo en nuestra vida el saber que Dios no se ha apartado de nosotros. Quiero llevarlos, quiero pedirle que Dios nos dé sabiduría, nos permita tomar esta palabra y poderlo animar, como también principalmente al que habla, que Dios nos consolide en nuestra fe, que Dios nos dé esperanza, que Dios nos dé esa confianza de que vamos a seguir adelante, que el tiempo que viene a veces es una expresión muy pues alentadora, muy quizá conclusiva, cuando decimos que los tiempos que vienen son mejores que los que han pasado, y nuestra mente nos dice que a veces nos traiciona y dice que quién sabe si así será. Quizá eso demuestra que nuestra fe ha estado en el bienestar y no en la palabra de Dios. Dios quiere que busquemos su rostro, y esa es una pues eh, es una manera de decirle que nos volvamos a Dios. Quizá no precisamente una exhortación, sino diría una recomendación, que nos volvamos a Dios. Dice el Salmo 63,
Después de este texto dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Señor, te damos gracias por esta palabra, te suplicamos, Señor, que tu presencia, tu dirección sea en nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Padre, porque, como dice tu palabra, separados de ti, Señor, no tenemos mucho futuro. Creo que podemos, y el tiempo nos demuestra que hay gente que confiesa que en su boca, que no te conoce, que quizá no cree en ti, Señor. Pero un día, Señor, como ha pasado a muchos que hoy te conocen, que en un tiempo había ese tiempo de expresar que no te conocían, pero cuando te conocemos, Padre, sabemos que eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Padre. Y Señor, aun cuando como el Hijo pródigo sabemos que fallamos, Padre, te buscamos porque sabemos, Señor, que en ti hay perdón, que en ti hay esperanza, que en ti hay refugio, hay misericordia, Señor. Así que, Padre, gracias porque al conocerte sabemos, Padre, cómo podemos nuevamente volver a ti, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, seguramente sí, porque tu palabra dice que delante de ti todos, en cada momento, en cada circunstancia, te hemos fallado, hemos pecado. Señor, líbranos, Padre, aún de nuestros propios, Padre, errores, las consecuencias. Tu misericordia sea en nuestras vidas, Señor. Padre, muchas gracias por todo. Alabamos y bendecimos tu nombre y que esta palabra pueda ayudar, Padre, pueda acercarnos más a ti, sabiendo que en ti, Señor Jesús, está la respuesta. Gracias. Amén. Sí, así de que en esta palabra podemos entender que dice: Dios mío, eh, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Sin duda que cuando tenemos la necesidad de reencontrarnos contigo, Señor, con usted, Padre Celestial, es porque seguramente está pasando en nuestras vidas. Dice: mi alma tiene sed. ¿Por qué? Quizá cuando tenemos sed y estamos anhelando permanentemente conocerte, permanentemente tener esa comunión, pero cuando las cosas, dice, estamos viviendo tiempos en tierra seca y árida, dice, donde no hay aguas, donde no hay esa respuesta, donde se alarga todo, donde estamos quizá detenidos, de cómo se manifiestan esta parte, dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, donde no encontramos satisfacción, dirección. En este sentido, se alargan los tiempos, quizá en todo vemos que fácilmente nos encontramos con dificultades, fácilmente las circunstancias nos hacen titubear, nos enojamos, nos preocupamos o a veces hasta nos desesperamos. Y no es esa la parte que Dios nos dice que cómo debemos conducirnos, sino que tenemos de tener firmeza, tenemos de tener saber que como
cómo saber que Dios está ahí, que hay adversidad, hay oposición, pero dice la palabra que resistamos, que resistamos, que resistamos. Dice la palabra de Dios y el diablo huirá de vosotros. A veces esa es una intención permanente, el llevarnos en dudar, pero la palabra de Dios nos dice, búscame, búscame, como dice este Salmo 63, dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dios está en todas partes, que a veces pensamos que solamente en la iglesia, en el templo, en la comunión, es donde se manifiesta el poder de Dios. Y es cierto, es correcto, porque dice la palabra de Dios que ahí es donde están dos o más en su nombre, ahí se manifiesta el Señor, pero también dice que la tierra y su plenitud son de Él y Él habita y tiene control en todas partes, de tal manera de que Dios nos dice que el poder que experimentamos en la comunión de los hermanos también la podemos experimentar en la comunión con Él cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando nos estamos enfrentando a tomar decisiones, cuando nos estamos enfrentando a consecuencias, a respuestas en muchas situaciones. Dios está ahí, no nos desanimemos, no nos confundamos de tal manera de que Dios está ahí y lo podemos buscar y a Dios le agrada que lo busquemos. Pero también es cierto que hay personas que no quieren buscar a Dios, que su respuesta no está en Dios, está en otras manifestaciones, niegan a Dios y justifican el no buscarlo. Y dice este texto en el Salmo 10:4, el malo dice, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos están en las soluciones, en su experiencia, en su habilidad, en su manejo, en todo aquello. Y bueno, hay gente que puede vivir así, pero un día, dice la palabra de Dios, se cansarán, un día buscarán a Dios y entenderán que han perdido mucho tiempo o han quizá desaprovechado oportunidades como si hubiesen buscado a Dios desde un momento. Pero también que nos decimos aquellos que buscamos a Dios, que creemos en Dios y estamos en dificultades permanentemente, la palabra de Dios nos dice que busquemos el rostro de Dios y Dios se manifestará. No dejemos de buscar a Dios, no nos cansemos, porque la palabra de Dios nos dice que no somos nosotros, porque esas fuerzas vienen, dice la palabra, que Él da esfuerzo al cansado y al débil le da fortaleza. Así de que no te canses. Dios es el que está impulsando tu fe, te está moviendo hacia adelante. Búscalo con esa confianza, con ese anhelo, con esa necesidad de que Dios está presto a escucharte. Dios desde el momento en que tú has pensado en Él, desde ese momento Dios ya está escuchándote, ya está observándote. Dios tiene planes de bien para tu vida. La palabra de Dios lo manifiesta de esa manera. Dice el texto también en el Salmo 14 dice, 14:2, dice, Jehová, dice, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Quién puede buscar a Dios? Aquel que entiende, aquel que comprende, aquel que se ve y puede concluir que no puede, que está cada vez sus fuerzas se le agotan, ¿sí? La palabra de Dios nos dice
que si nosotros somos entendidos en la palabra, tenemos una doble bendición, pero es importante que esa bendición la aprovechemos a nuestro favor, que no dejemos, Padre, que no dejemos que las bendiciones que nosotros tenemos por conocer la palabra de Dios, por conocer a Dios, por saber quién es Dios, por confiar plenamente en el carácter de Dios, a veces pensemos más en nosotros que en Dios, pensemos más en las personas que en Dios, pensemos más en las circunstancias que en Dios. No seamos de esa manera, no nos perdamos, porque nuestra fe no es fe en que las cosas saldrán bien por sí mismas, como resultado del buen trabajo que hiciste. Eso es correcto porque dicen que la excelencia es necesaria a aquel que cree, pero nosotros confiamos en Dios. Debemos de confiar en que la respuesta viene de Dios, y en ese sentido Dios nos dice que caminemos hacia adelante. Dios tiene planes de bien para nuestra vida, y en ese sentido es cuando estamos caminando hacia adelante. Vemos en el Salmo 27 esa palabra que nos lleva a confiar plenamente en Dios. Dios es por nosotros, Dios está por nosotros. Dios nos dice que en todo el Señor se manifiesta a nuestras vidas, y en todo tenemos esa confianza de parte de Dios. Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro Señor y Salvador. Dice esta parte en el Salmo 27. Vamos a leer varios versículos y vamos a también a ir, dice, del 8 en adelante, dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Esa es la bendición que tenemos, la esperanza que tenemos, que aun cuando nos sentamos afligidos, nos sentamos quizá preocupados, quizá que las cosas no han salido bien, que vemos la cuesta difícil, vemos las circunstancias difíciles y nos valoramos y reflexionamos y no encontramos esas respuestas. Entonces la palabra de Dios nos dice que busquemos fervientemente a Dios, que no dejemos, sí, porque no, la respuesta no está en nuestra preocupación, la respuesta no está en qué tanto estás pensando en ese problema, qué tanto estás esperando en la solución, si esa solución no está acompañada de la fe, de la esperanza en que Dios está provocando esa respuesta, esas bendiciones que estás esperando en tu vida, y que no te desesperes, llegarán a tu vida. Creo que esa es una parte muy, muy importante en nuestra vida, y en ese sentido a animarte a seguir creyendo, a seguir hacia adelante, en que no estemos en todo, dice, estamos preocupados pero no angustiados, derribados pero no destruidos. En todo estamos confiando en Dios, nuestro Señor y Salvador. Dice este texto en Salmo 40:16, dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová se ha enaltecido.
Dios quiere que lo busques, que lo reconozcamos, que Él es la solución. No a veces queremos ver a Dios en los problemas difíciles, pero Dios está en todo momento. Creo que cuando tenemos una confusión, más no una religiosidad, sino una fe que está en armonía constante, que lo estamos buscando permanentemente, que sabemos que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Decía algún predicador hace unos días que a veces hay personas que solamente podrán leer, conocer a Dios a través del testimonio, a través de nuestras vidas. Y en ese sentido creo que el Señor nos da la oportunidad de entender que nosotros somos antorchas, somos luz que alumbra a otros, así de que no perdamos esa oportunidad de parte de Dios. Dios es nuestra esperanza, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Esa es la esperanza que tenemos, porque nosotros no somos ignorados delante de Dios. Dios está ocupado. Dice una de las características que permanentemente he aprendido y he entendido, quizá en una dimensión muy quizá pequeña, pero Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Así que esas características me dicen que Dios es infinitamente grande para escucharte, para conocer tu necesidad, para librarte de la mano del cazador, dice la palabra, de la mano del fuerte, del malo, porque Dios no nos ha dejado estar en circunstancias difíciles porque Dios se ha ocupado, pero también dice la palabra de Dios que de nuestras oraciones también depende mucho la gente, esa gente cercana que está contigo, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, la familia cercana, sobrinos, la familia en la fe, en nuestros amigos. ¿Cuántas veces Dios, como en el caso de Job, Dios se agradó ver a sus amigos de Job ahí sentados junto a él, no quizá solamente a la mirada de Job saber que había gente fiel, que sus amigos no todos los habían abandonado, sino había amigos fieles, amigos que estaban con él y que esperaban una respuesta de parte de Dios. Estaban acercándolo a decirle que a pesar de lo difícil que él estaba, las dificultades, los momentos difíciles que estaba pasando, que no dejara de confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Y qué sucede en la vida de Job? Job tuvo bendición, tuvo victoria de parte de Dios. Así de que en todo podemos ver cómo el Señor nos está llevando. Dice que podamos regresar a donde hemos comenzado, que estemos vertidos, que seamos ciertos y que vayamos tras Dios el Todopoderoso, ¿sí? Que en Dios podemos buscarlo, encontrarlo y Él está presto para seguir adelante en nuestras vidas. Creo que dice la palabra, ese texto de Jeremías 29:11, ¿sí? Y también esa palabra que nos dice que podamos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero dice Jeremías 29:11, 29:11 es ese texto que lo hemos aprendido de memoria, pero por precisión dice este texto, dice, porque así dijo en el 10, dice como el
contexto, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué te pide el Señor? Un corazón sincero, agradecido, que esté buscando su rostro, no solo el bienestar. Dicen que seamos claros, que a veces lo que queremos es la mano de Dios, pero Dios nos dice que lo conozcamos. Dice este texto en mismo también Jeremías 9, dice la palabra, mas alábese en esto, 9:24, 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que dice, aquí vienen días, dice Jehová, dice, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircuncidado. Así de que incircunciso, dice, así de que la palabra de Dios nos dice que en esta parte alábese, en esto, dice, y no nos alabemos en nuestras posesiones, y no nos alabemos en nuestros títulos, y no nos alabemos quizá en las cuentas bancarias, que no nos alabemos en nuestros bienes, sino alabemos en que podamos conocer y entender quién es Dios, que sepamos que Dios es misericordioso y dice la palabra que somos poseedores de las cosas que tenemos, porque solamente Él es el dueño. ¿Cuántas veces hemos visto, sí, que aún en los tiempos quizá mejores, las cosas se van. Yo quiero llevarte a una historia, a un momento, a una experiencia que hoy se vuelve también oportuna, se vuelve pertinente. Por la mañana leía la historia que pasó en Nabucodonosor, pero hoy te quiero llevar porque creo que es el énfasis, esta palabra, en Segunda de Crónicas 26, y en esta parte de Segunda de Crónicas 26 podemos ver este texto, esta palabra, dice, es la historia, eh, dice, habla de el rey Usías. En el contexto dice que Usías, el rey Usías de Jerusalén, hijo del rey Amasías, dice este texto que Usías había hecho lo bueno y estaba haciendo lo bueno. Dice, vemos que cuando en la palabra, en la Biblia, se analiza la Biblia a los reyes, dice, nos dice inmediatamente como una introducción, dice, si hizo lo bueno, lo recto o lo malo, fue un rey malo, y dice en el texto, dice que el rey Usías, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la solución a tus preocupaciones, a tus peticiones, a tu condición? ¿Dónde está? Está en buscar a Dios. No está en que equivocadamente, como nos suele suceder,
quizá inconscientemente estamos luchando porque no queremos soltar las riendas, pensamos que si nosotros nos dejamos de preocupar, entonces las cosas no saldrán bien. No es esa la realidad, no es esa la respuesta que encontramos a Dios, y nos dice la palabra, dice que persistió en buscar a Dios. ¿Qué es persistir? Estaba insistiendo, estaba persistiendo. Él sabía que al buscar a Dios, él encontraría las respuestas que estaba necesitando. Él podría gobernar con sabiduría, con autoridad moral, política, espiritual específicamente. Estaba persistiendo en buscar a Dios, porque él sabía que en esa búsqueda es donde él tendría esa victoria. Y dice la palabra, dice, era entendido, era un hombre de corazón, tenía un corazón recto delante de Dios. Él no estaba buscando la alianza con los reyes, no estaba buscando la riqueza de los reyes vecinos, no estaba buscando el poder de los reyes vecinos, se estaba dirigiendo al Rey, al Dios Todopoderoso, aquel que desde seguramente el vientre de su madre, del rey, dice Usías, ya Dios lo había proyectado para ser un gobernante, para ser el sucesor de su padre. Y en este sentido nos dice, y salió y peleó contra los filisteos, dice la palabra, que era un hombre que pudo estructurar en su reino, su autoridad, su gobierno, pero nos lleva adelante en el 11 para ir avanzando. Dice también Usías, tuvo también Usías un ejército, dice en el 7, perdóneme, dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Dice la palabra, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Más adelante nos dice, y también Usías, y tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes, dice, de familia, valientes y esforzados, eran 2600. Así de que en todo, dice la palabra, nos va y dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en todos los baluartes para arrojar saetas grandes. Dice, saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué sucede cuando perdemos el piso, cuando sentimos que ya no necesitamos? Quizá un tiempo de oración, quizá el leer la palabra, estamos más preocupados en saber cuánto está produciendo, cuánto tenemos en la cuenta bancaria, cuántos intereses, qué debo hacer para aumentar, cómo debo de diversificar los recursos, quizá qué estrategias debo de tener para poder crecer. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos de buscar a Dios? Las cosas se vuelven verdaderamente tristes. Y este rey, dice la palabra, que después de ser un buen rey, porque así lo calificó el Señor, dice también que llegó el momento en que se sintió el Todopoderoso, se sintió que ya no necesitaba a Dios. Qué difícil es cuando en nuestra vida nosotros estamos llegando a un momento, a un ocaso. Y dice la palabra que fincamos, y así como pasó con Nabucodonosor,
que sintió que la grandeza era el hombre fuerte, único del mundo. El Señor lo confrontó, pero dice que a Usías, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué nos dice? Que hay momentos, hay circunstancias que en el orden solamente si Dios no te está pidiendo que hagas algo, no lo hagamos. Si Dios nos está, dice que entendamos, seamos entendidos de lo que Dios nos pide, porque si no lo hacemos, entonces excedemos. ¿Y qué sucedió con el rey Usías? Dice que volvió la insensatez, la arrogancia, la maldad, y comenta pues que los sacerdotes pudieron decirle: Usías, no lo hagas. Lo persuadieron, pero su autoridad siguió adelante. Creo que en los momentos más especiales de nuestra vida, en los momentos más críticos, es cuando nuestro carácter debe de aflorar, y a veces es cuando nos entra la soberbia, nos entra el enojo, el coraje, la falta de entendimiento, la falta de sabiduría, y es cuando cometemos errores que a veces se convierten en el final de los buenos tiempos, pero además también en el final de nuestra vida. Creo que Dios nos dice que podemos equivocarnos, que tendremos equivocaciones, errores, cometeremos pecados, pero si no tenemos la sensibilidad, no somos redarguidos en mirar al rostro de Dios, en buscar a Dios, entonces persistiremos y nos quedaremos en las consecuencias de nuestras malas decisiones. El rey Usías dice que terminó en la lepra y fue apartado después de... ¿Qué sucede cuando te hacen un lado? ¿Por qué? Por la falta de sabiduría. Qué difícil es esto. ¿Por qué? Porque no solo termina el tiempo, sino también te tienen que hacer un lado, y después se vuelven personas hasta indeseables, como pasó, dice, que se llenó de lepra y lo tuvieron que apartar porque era peligro. Que no nos pase en nuestra vida el dejar pasar los buenos tiempos, como la palabra nos dice. Dice que busquemos a Dios y su justicia, que creamos que en Dios no todo es posible, que creamos en el Señor y que busquemos a Dios de todo corazón, que podamos experimentar esa parte que vivió el apóstol Pedro con el Señor Jesús, cuando los errores, Dios conocía el futuro de Pedro, sabía que como humanos nos equivocamos, pero cuando Dios ve nuestro corazón, lo más sincero de nosotros, Dios se ocupa de perfeccionarnos, y Dios se ocupa de volvernos a levantar cuando nos hemos caído. Que no tengamos un corazón apartado de Dios. Quiero terminar con este texto de Isaías 51:1, y dice este texto en el libro de Isaías 51, nos dice el Señor, dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Así de que dice que no dejemos de buscar a Jehová. Narra este texto del Señor, y también creo que podemos ver en el texto del Salmo. El Salmo también
51, y en este texto nos dice el Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice en este conclusión que estamos tomando de parte de Dios, es el que podamos entender que en Dios tenemos la confianza de volvernos al Señor, ¿sí? Así de que Dios nos lleve. Dice que aun cuando nuestros error o deliberadamente a veces nos hacemos o tomamos decisiones pensando que podremos, como dicen, tomar una vereda o hacer algo, y aun cuando somos redargüidos de que las cosas no tendrán buen futuro, a veces pensamos aún en contra de lo que nosotros ya advertimos, porque Dios nos da espíritu, dice, de discernimiento, de sabiduría, tomamos malas decisiones. Estaba el rey David, era un hombre, dice, conforme al corazón de Dios, y sin embargo el Señor, cuando tuvo las decisiones más brillantes, más inteligentes, más misericordiosas, Dios lo respaldó, pero cuando se equivocó el Señor lo llevó también, lo confrontó y también lo llevó a perdón y a vivir las consecuencias. Y no fueron menores, pero también dice la palabra que fueron mayores las bendiciones que puede dejar la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, así como pasó con el rey David. Yo quiero llevarte a que nosotros tenemos la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesucristo, y dice que buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una palabra que no ha perdido vigencia, que no ha perdido efecto. No nos equivoquemos, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra de Dios nos dice que ese es el carácter de nuestro Dios, esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios, y esa es la esperanza para los justos. La palabra nos dice que somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es nuestra esperanza, es nuestro refugio, Dios es nuestro galardón. Así de que en todo busquemos al Señor ansiosamente, anheladamente. Así de que quiero llevarte a una reflexión, es el estar preocupados por la situación en la que estás pasando. Nos dice que no es suficiente. Si no tienes la mirada puesta en el Señor, probablemente seguiremos angustiados en el problema, la respuesta no llegará. Pero si nosotros confiamos en el Señor, la respuesta llegará. Confía, dice la palabra de Dios, pon tu confianza plenamente en el Señor y Él hará. No hay nada imposible para Dios. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro Señor y Salvador. En todo el Señor nos dice que lo busquemos, y nos dice el Señor en en San Juan 14, 6, dice Jesús, le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mí, Padre, conocieses, y desde ahora le conoceréis
y le habéis visto. Así de que dice el texto, y con eso terminamos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pidamos a nuestro Dios con fe y confianza que lo recibiremos y que en Dios tenemos, y dice la palabra, haremos proezas. Es decir, pasarán cosas que a veces ni nosotros mismos imaginamos, pero Dios es abundante, es misericordioso. Dice que pidamos el que y nos dará. Así de que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, en este año que está empezando, quizá con dificultades, quizá muy influenciado por noticias, pero también muy realista, si lo que se está viviendo es un tiempo que se está retardando todo, que quizá las cosas no están avanzando como anhelaste, como las esperabas, como quizá pensamos que fue mejor el año pasado y en este año pensamos si Dios volverá a hacer, volverá a estar presente, y la palabra de Dios que hemos escuchado es que si buscamos a Dios, Dios estará presente. Dios es el Dios de pacto, de misericordia. Dios es el Dios de justicia. Que no nos equivoquemos, que Dios está por nosotros y que Dios liberará esas bendiciones que están detenidas, que confiemos plenamente en Dios. El tiempo que viene es mejor. ¿Por qué? Porque si tenemos vida, tenemos esperanza de que Dios obrará a favor nuestro. Dios está de nuestro lado. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice este texto, y con esto estamos cerrando también esta oración, que Dios le bendiga, que si creemos en Dios y si le pedimos a Dios, dice que Dios nos dará. Dios, que confiemos plenamente su palabra, dice, permanecéis en mí, dice, y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dios les bendiga. Si hay en casa una preocupación por salud, Dios también. Pongamos nuestras peticiones a nuestras familia, a nuestros hijos, a quienes están en necesidad. Dios responderá con tremendas cosas a favor nuestro, a favor de ellos. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de juicio, pero también es un Dios Salvador nuestro. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vertió su sangre preciosa y quien es nuestro Señor y Salvador, Él está por nosotros. El Espíritu Santo está por nosotros y nos quiere llevar a un conocimiento pleno, a una confianza plena de que en Dios tenemos esperanza. Cuando le buscamos, sus oídos están puestos, su mirada está puesta para sacarnos adelante. Dios, a ti la honra y la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.